La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 11 de diciembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 211 y más concretamente el mes de febrero, cuando Geta fue elevado a la categoría de emperador de Roma al lado de su hermano Caracalla. Se cumplía así la voluntad de su padre, antiguo emperador, que deseaba que ambos hermanos reinaran juntos. Sin embargo, Caracalla no veía con buenos ojos compartir el poder y no tardó en disponer todo para que procedieran al asesinato de su hermano. El 19 de diciembre, Geta fue asesinado, dándose además la terrible circunstancia de que expiró en brazos de su madre, Julia Domna. Por si el crimen resultara poco, Caracalla ordenó además que se practicara con el asesinado Geta la damnatio memoriae, es decir, que se borrara su nombre de todas partes para que no pudiera quedar ni siquiera recuerdo de su existencia. De esa manera, a la sangre se sumó la condena del olvido para que se cubriera el asesinato. Hoy se cumple el 38º aniversario de la matanza en la casa cuartel de Zaragoza perpetrada por la organización terrorista vasca ETA. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 11 de diciembre de 1987, ETA cometió uno de sus atentados indiscriminados utilizando un coche bomba cargado con 250 kilos de explosivos. El objetivo era la casa cuartel de Zaragoza. La casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, situada en la avenida de Cataluña, era un edificio de 4 plantas sin protección especial en el que habitaban unas 40 familias de guardias civiles, un total de 180 personas. Segundo, en el atentado de la organización terrorista ETA murieron 11 personas, entre ellas varios niños, y otras 40 resultaron heridas. Tercero, la matanza tuvo lugar 6 meses después de que ETA asesinara a 21 personas en el atentado de Hipercor, mediante la colocación de otro coche bomba en este centro comercial de Barcelona. Cuarto, los autores de la matanza de Zaragoza pertenecían al Comando Argala, un comando itinerante de la organización terrorista que se refugiaba en Francia. Quinto, el 5 de noviembre de ese año, los partidos políticos españoles habían suscrito el Pacto de Madrid que negaba a ETA la representación de los vascos y la emplazaba a abandonar el terrorismo. Para muchos, el atentado de Zaragoza fue una respuesta de la organización terrorista al acuerdo alcanzado entre los partidos. Sexto, a las 6:10 de la mañana del 11 de diciembre, el guardia civil que custodiaba la puerta del cuartel se apercibió de que 2 hombres estacionaban enfrente de la casa un vehículo Renault 18. Cuando se dirigió hacia ellos para avisarles de que no podían dejar allí el vehículo, sus ocupantes se dieron a la fuga. El agente sospechó entonces que podría tratarse de un atentado y procedió a regresar al cuartel para dar la voz de alarma. Mientras tanto, los terroristas subieron a otro vehículo y se dieron a la fuga. Séptimo, antes de que pudiera avisarse a la gente que dormía en la casa cuartel, los 250 kilogramos de amonal que contenía el R-18 explotaron. Se produjo así un inmenso boquete y el desplome instantáneo de las 4 plantas del edificio. La onda expansiva afectó también a las casas de los alrededores. Octavo,
La llegada al lugar de efectivos de la Cruz Roja, fuerzas de seguridad y personal médico para socorrer a las víctimas provocó una circulación que tuvo fatales consecuencias, como la muerte accidental del conductor de un ciclomotor que fue arrollado por un vehículo militar. Noveno. Al ir sacando los escombros, fueron apareciendo las víctimas hasta un total de 11, entre las que se encontraban 2 niñas gemelas de 3 años y otras 2 niñas de 7 y 6 años respectivamente. Además, hubo 88 heridos, algunos de los cuales sufrieron gravísimas amputaciones. Décimo. Los fallecidos fueron José Pino Arriero, sargento de la Guardia Civil, María Carmen Fernández Muñoz, esposa del anterior, Silvia Pino Fernández, de 7 años de edad e hija de los anteriores, José Ballarín Gabá, cabo de la Guardia Civil, Silvia Ballarín Gay, de 6 años e hija del anterior, Emilio Capilla Tocado, Guardia Civil, María Dolores Franco Muñoz, esposa de Emilio Capilla, Rocío Capilla Franco, de 12 años e hija de los 2 anteriores, Miriam Barrera Alcaraz, de 3 años, Esther Barrera Alcaraz, hermana gemela del anterior, y Ángela Alcaraz Martos, de 17 años. 11. Los trabajos se prolongaron durante toda la noche. A las 13 horas del día siguiente se encontró el cuerpo sin vida de una niña de 3 años y a las 13:45 los últimos cuerpos, que correspondían a Ángela Alcaraz y a María Dolores Franco, esposa de un guardia civil también fallecido. 12. De manera bien significativa, los miembros del comando terrorista que fueron juzgados en Francia fueron castigados con cadena perpetua. Henri Parot daría lugar a la doctrina jurisprudencial que lleva su nombre y que permitiría la excarcelación por beneficios penitenciarios de distintos terroristas. 13. Diferente fue la suerte de Josu Ternera, responsable máximo de la matanza. En las elecciones autonómicas del 25 de octubre de 1998 fue elegido diputado del Parlamento Vasco por la circunscripción electoral de Vizcaya en las listas de Euskal Herritarrok, posteriormente ilegalizada. El 21 de enero de 1999 fue también elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Cámara en representación de este partido, con los votos de los partidos nacionalistas. 14. Josu Ternera huyó de España en noviembre de 2003 al ser imputado por el atentado, permaneciendo en paradero supuestamente desconocido durante no menos de 16 años. La realidad es que en el año 2006 se reunió en representación de ETA con Jesús Eguiguren en la sede del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant en Ginebra, en el marco del denominado proceso de paz impulsado por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. 15. En 2011, tras el denominado cese de la lucha armada, Josu Ternera seguía al frente de la organización terrorista junto a David Pla e Irache Sorzábal, con quienes se reunió en Oslo en un nuevo intento de negociación con el gobierno español. 16. Ese mismo año de 2011, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo incluyó en la lista de terroristas por su papel decisivo en las acciones de ETA, congelando todos sus bienes y cuentas que pudieran estar en territorio de los Estados Unidos. 17. Hasta la fecha, Josu Ternera no ha sido juzgado ni condenado por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Por supuesto, sigue vivo, a pesar de que en el año 2008 nada menos se anunció que padecía un cáncer terminal. 18. El año en que se cumplió el 30º aniversario del crimen y siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy, de la conmemoración fueron excluidos de manera expresa Francisco José Alcaraz y sus parientes, que habían perdido a varios miembros de su familia, incluidas 2 niñas, en la matanza perpetrada por ETA. 19. Mediante esa intolerable e inmoral exclusión, el gobierno de Mariano Rajoy seguía la política de acoso y desprecio a las víctimas de la organización terrorista que ya había iniciado José Luis Rodríguez Zapatero. Y 20, desde entonces, el recuerdo de este terrible atentado se ha ido destejiendo cada vez más.
Todo ello sucede mientras el socialista Pedro Sánchez es jefe del gobierno en España gracias al respaldo, entre otras fuerzas, de la misma que ocasionó la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza. El atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, cuyo triste aniversario se cumple hoy, fue una de tantas acciones criminales y cobardes perpetrada por la organización terrorista ETA. En este caso, se sumaba a la vileza de sus delitos el hecho de que fuera un atentado indiscriminado, que tuviera carácter masivo y que buena parte de las víctimas fueran niños. Lamentablemente, la unión que entonces caracterizaba a la mayoría de los partidos políticos en contra de ETA y que llegaría a su cima con Aznar y el pacto antiterrorista, quebró de manera desastrosa en la época de Rodríguez Zapatero. El mal llamado proceso de paz, impulsado por Rodríguez Zapatero, fue respaldado de manera innegable por la Iglesia Católica, que proporcionó el lugar para los encuentros entre terroristas y enviados del gobierno socialista. Por si semejante villanía y traición fuera escasa, el Papa Benedicto XVI bendijo públicamente el mal llamado proceso de paz, en el que Rodríguez Zapatero tendió la mano a los asesinos en lo que formaba parte de un plan político de mayor calado y vileza. El resultado fue que no solo las franquicias de ETA permanecieron en las instituciones públicas, sino que por añadidura se fue procediendo a la excarcelación más que discutible de un terrorista tras otro. Ese proceso llegaría a su punto máximo con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que fueron excarcelando con anticipación y acercando a las Vascongadas a la práctica totalidad de los terroristas de ETA que aún cumplían condena en prisión, sin que importara lo más mínimo que fueran incluso culpables de delitos de sangre. Como colofón de tan miserable injusticia, tuvo lugar el abandono primero y el acoso y la persecución después de las víctimas del terrorismo. La respuesta frente a tan incalificable acción política estuvo capitaneada por un familiar de las víctimas de apellido Alcaraz y contó con el respaldo directo de millones de ciudadanos en lo que el propio Alcaraz definió como rebelión cívica. En aquella época, la voz valiente de Alcaraz, actualmente legislador de Vox, fue objeto de una feroz y despiadada persecución por parte de las instancias cercanas a Rodríguez Zapatero. En un intento de silenciarlo, procuraron dejarle sin medios de ganarse la vida, lo insultaron y calumniaron horriblemente, lo reprodujeron en caricaturas e incluso llegaron a afirmar que le había tocado la lotería el día en que ETA había asesinado a sus parientes. A su lado estuvo siempre valiente y firme en la causa de la justicia Mamen, su mujer, de cuyo fallecimiento se cumplirá el aniversario dentro de muy pocos días. Se trató de una persecución canallesca y vil que demostraba la verdadera catadura moral de aquellos que al mismo tiempo se sentaban a negociar con los criminales de ETA en el santuario jesuita de Loyola. Desgraciadamente, muy pronto, a la traición perpetrada por Rodríguez Zapatero se sumó la no menos horrible de Mariano Rajoy. En contra de sus promesas electorales, Rajoy aceptó la permanencia de las franquicias de ETA en las instituciones, continuó la excarcelación de terroristas y mantuvo una distancia miserable e innegable hacia las víctimas. En otras palabras, Rajoy no significó el cambio esperado, sino la continuación de la degradación y la degeneración jurídica y moral que había iniciado Rodríguez Zapatero. Además, contó con el silencio cómplice, cuando no con el aplauso, de una Iglesia Católica que con Rodríguez Zapatero había pasado de recibir el 0,3 del impuesto sobre la renta al 0,7 y con la desarticulación creciente de las víctimas. Con Pedro Sánchez, la inmunda rueda de la ignominia volvió a dar una vuelta más. Ahora, la organización de los asesinos de los inocentes que vivían en la Casa Cuartel de Zaragoza es, con el nombre de Bildu, uno de los apoyos del gobierno de Pedro Sánchez, determinado por añadidura las acciones que lleva perpetrando desde hace años. Los asesinos, perseguidos justamente antaño, son ahora aliados y sostén del gobierno social comunista. Causa inmenso pesar y dolor contemplar la situación de España a poco menos de 40 años de la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza.
a la impunidad de que disfrutan los terroristas, al hecho de que sean mantenidos en las instituciones con el dinero que previamente los buscabonus de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los contribuyentes, y a la innegable realidad de una conducta indigna por parte del gobierno que preside Pedro Sánchez, se suma la visibilidad inmunda de personajes como el terrorista Arnaldo Otegi, que indica en público cómo ha de realizarse la vida política de España y que recibe la alabanza de la izquierda y de los nacionalistas. Una vez más, se cierra la puerta precisamente a las víctimas para no tener que mirar a los ojos a los que se ha traicionado, escarnecido y excluido en favor de una organización de criminales. Al no castigarse a los terroristas, se ha creado una sensación tal de impunidad que cuando se pretende aplicar la ley a terroristas o a los golpistas catalanes que tantas veces los apoyaron, entre ellos y los que los respaldan, surge el sentimiento de que se les está tratando con violencia. Y sin embargo, no es así. Son ellos precisamente los que llevan décadas violentando las instituciones y la ley. Son ellos los que no han dejado de utilizar una violencia moral y física sobre los que no se doblegaban ante su totalitarismo. Son ellos, a fin de cuentas, los que dieron muerte a 1 millar de inocentes, como los de la Casa Cuartel de Zaragoza, o pretendieron que se aplicaran medidas de gracia a los criminales. Son ellos los que ahora desean dinamitar España. Sobre la mayoría de la sociedad española recaen por añadidura el oprobio y la vergüenza de haber consentido esa conducta absolutamente injusta e injustificada y haber votado a los que la han llevado a cabo desde las más altas instancias del poder. Es común escuchar en ciertos foros una pregunta que clama ¿qué hemos hecho para merecer lo que sucede en España? La respuesta real es que muchísimas cosas, y una de ellas es el haber permitido que se abandonara a las víctimas mientras se subvenciona a sus verdugos con el dinero que los buscabonus de la agencia tributaria expolian a los contribuyentes de los bolsillos. Mientras tanto, cada vez más abandonadas y olvidadas, las víctimas de la organización terrorista ETA siguen mereciendo a día de hoy lo que se les lleva negando desde el poder político, mediático y religioso desde hace décadas, algo que les negó primero Rodríguez Zapatero, después Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Memoria, dignidad y justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no pequeña parte de ese agujero sirve para mantener a los terroristas de ETA y a sus aliados. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.